jurista muy importante y con mucha influencia en Latinoamérica, que es el doctor Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli es el autor de una obra maravillosa que se llama Derecho y Razón, de más de 1100 páginas, pero que la condensa en 10 líneas. Luigi Ferrajoli propone los 10 axiomas del garantismo. Él propone los 10 axiomas del garantismo. ¿Qué son estos 10 axiomas? Estos son las condiciones mínimas que se deben cumplir en un Estado democrático para la sanción de una persona, para la aplicación de una pena. Y él dice que estas son condiciones mínimas y no suficientes. Es decir, si estamos en un Estado democrático, al menos se deben cumplir con estos 10 principios y axiomas. Al menos con estos. Pueden haber más exigencias de carácter legal. Pero si no cumplimos con una de ellas, entonces estamos frente a una pena ilegítima. ¿Por qué lo he escogido a Luigi Ferrajoli como, digamos, quien propone este marco teórico dentro del cual se puede aplicar una pena en el Ecuador? Porque afortunadamente todos aquellos principios manifestados por Ferrajoli están reconocidos en nuestra Constitución de la República, ya sea como derechos o como garantías. Por lo tanto, si nosotros traemos estos axiomas del garantismo de Ferrajoli al Ecuador, esta pena, que para Ferrajoli sería ilegítima, la pena para nosotros sería inconstitucional. Yo no voy a referirme a todos los axiomas del garantismo, yo lo he dejado simplemente ahí de manera referencial cuáles son estos principios. Los 6 primeros son 10, los 6 primeros están relacionados al cuándo sancionar, es decir, a la parte sustantiva del derecho penal, y de manera muy breve nos referimos al primero, que es el de retributividad. Retributividad que dice que una persona puede ser sancionada solo como consecuencia de un delito, no puede ser sancionada porque al Estado le da la gana. Ejemplo, el caso de los venezolanos que conducían Uber y fueron detenidos porque a la policía le dio la gana. Segundo principio, el de legalidad, y este de legalidad, que es quizás el más importante, o uno de los más importantes en derecho penal, lamentablemente en nuestro sistema de administración de justicia parecería que es el único. A los chicos que son estudiantes nunca desatiendan el principio de legalidad, pero hay muchos más. Y entonces digo esto porque el principio de legalidad se refiere a la correspondencia del hecho a la norma, es decir, si es que una persona realizó un hecho que está previsto en la ley como delito, entonces tiene que ser sancionada, es verdad, es el principio rector fundamental, pero no es el único. Nuestro sistema de administración de justicia lamentablemente se conforma con ese principio. Y Ferrajoli dice no, es necesario, pero tiene que cumplirse todos. Me voy a referir yo en esta mañana a los principios de necesidad y de lesividad. Entonces me salto ellos, luego nos referimos al principio de materialidad, que es quizás uno de los principios más importantes derivados del derecho penal decimonónico, del liberalismo, que dice que las personas tienen que ser sancionadas cuando han realizado un acto, ¿no es cierto?, una exteriorización de la voluntad. Y el último principio de culpabilidad, que se refiere a la reprochabilidad. Quizás es otro principio con el cual tenemos problema en nuestro sistema de administración de justicia. Nuevamente, no hace falta solo la correspondencia del hecho a la norma, sino que además a esa persona le sea reprochable el acto que ha realizado. Los restantes 4 principios o axiomas del garantismo, insisto, de lado en la Constitución he citado cuáles son los artículos que dan fundamento a esta tesis, y los restantes 4 principios se refieren en cambio al cómo juzgar. En un Estado democrático, ¿cómo puede ser sancionada una persona? Y tenemos el principio de la jurisdiccionalidad, es decir, que las personas para ser sancionadas penalmente tienen que ser luego de realizarse un proceso penal, ¿no es cierto?, en sentencia, no a través de tweets, no a través de medios de comunicación, sino a través de un proceso penal hasta que lleguemos a una sentencia condenatoria y ejecutoriada y que se haya seguido todo el proceso de una manera adecuada. Tenemos el acusatorio. Ferrajoli dice que no cabe en un Estado democrático un sistema inquisitivo, es decir, el acusatorio está dado por la separación entre acusación y defensa, ¿no es cierto? Y es en donde la Fiscalía tiene el motor del proceso penal, la titularidad de la acción, y esa Fiscalía a quien le corresponde acusar, y un tercero imparcial es a quien le toca juzgar. Este principio es tan relevante porque si nosotros llegamos a comprender cuál es la lógica del sistema acusatorio, vamos a entender muchas cosas que pasan dentro del sistema. Por ejemplo, cuando los jueces toman el lugar de los fiscales y les dicen lo que pueden o lo que no pueden hacer. El juez no puede pasarse al lugar de los fiscales porque el juez solo está para resolver las cuestiones que les traen las partes. En fin, pero será materia de otro tema. En un sistema democrático como el nuestro, otro principio es el principio probatorio o carga de la prueba. Es decir, Fiscalía tiene que acusar en base a prueba lícita.
Y finalmente el contradictorio, que se refiere al derecho a la defensa. Fiscalía tiene que acusar con pruebas, pero siempre garantizando que la contraparte, la defensa, tenga acceso real a defenderse, a contradecir la prueba. Y este acceso real se refiere a que pueda conocer las prácticas investigativas. Yo no sé cómo funciona acá, no tengo mucha experiencia en el litigio en Loja, yo litigo ya muchos años, cerca de